Continuamos en Noticias Globovisión Economía. En esta parte del programa nos acompaña Gonzalo Capriles, él es presidente de la Cámara Venezolana Colombiana de Integración. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiéramos consultarle sobre lo que ha sido el balance de este año 2016, una apertura nuevamente de la frontera colombo-venezolana, se da luego de prácticamente un año de haber estado cerrada, se da con pasos paulatinos peatonales, luego algún permiso para el transporte de carga. ¿Cómo evalúa lo que fue este año en materia de integración económica entre Venezuela y Colombia? Bueno, ha sido un año duro, por supuesto, porque además de las particularidades de la relación entre Venezuela y Colombia, estamos en un año de una profunda recesión con una caída importantísima del comercio internacional de Venezuela en su conjunto, de importaciones y de exportaciones, por distintas razones, pero esas razones inciden también en el comercio entre Colombia y Venezuela. En este año se ha mantenido la declinación, el declive de del comercio entre Venezuela y Colombia. Las cifras que nosotros tenemos llegan hasta agosto inclusive, porque son las últimas cifras publicadas por el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, porque lamentablemente el gobierno venezolano no publica las estadísticas sobre este tema. Según esa cifra, el comercio ha alcanzado los 633 millones de enero a agosto, siendo de resaltar que en agosto hubo un incremento del comercio, había venido cayendo sostenidamente, sin embargo en agosto repunta un incremento de más del 100% basado en mayores importaciones de Venezuela desde Colombia, particularmente de alimentos, porque como es sabido hubo un cambio en la política gubernamental y se decidió que se podía importar alimentos y otros productos desde Colombia usando las divisas propias de los importadores. Y eso motivó un incremento importante de las importaciones que llegaron a ser un poco más del doble de lo que había sido en el último mes. Pero allí hay todavía mucho por hacer para normalizar esa situación del comercio entre Venezuela y Colombia, y esperamos que progresivamente se vayan solucionando esos problemas. Dentro de lo que ha sido esta relación, por decirlo de alguna manera, complicada entre Venezuela y Colombia, se habló de muchas cosas o de muchas tesis que fueron las que causaron este cierre de la frontera. Se habló de contrabando de extracción, era uno de los principales motivos por los que el Ejecutivo Nacional Venezolano cerraba este paso entre el país vecino y nuestro país. Ese era uno de los más importantes, el contrabando de extracción, contrabando de gasolina, básicamente lo que tenía que ver con el valor que se estaba dando a la divisa paralela en el mercado, toda vez que Venezuela tiene un control de cambio. El tema, además, estaba allí el tema de la seguridad. Se atacó por esa vía también, se señalaba que uno de los motivos era la inseguridad en el país que venía dada por lo que era la frontera colombo-venezolana. Usted, desde la Cámara de la Integración, evidenció que durante este año que estuvo cerrada la frontera, ¿esto bajó? ¿Esto mejoró? No, en absoluto. Nosotros creemos que, y así lo dijimos desde el principio, que los problemas económicos no se resuelven con medidas policiales o con medidas militares. El cierre de la frontera para nosotros fue un fracaso tanto de quienes postularon esa política como de la Fuerza Armada Nacional que la aplicó. Porque los problemas no se solucionaron, se ha mantenido un alto nivel de contrabando de extracción y se han mantenido los problemas de inseguridad en la zona. Y respecto de las divisas, bueno, hemos visto recientemente unas declaraciones del ministro de Comercio Exterior en donde afirma que se va a establecer prontamente un nuevo sistema cambiario que va a regular el intercambio en la zona fronteriza. Nosotros en Cabecol tenemos un saludable escepticismo respecto de esa medida cambiaria que anuncia el gobierno. Creemos
y en eso coincidimos con los planteamientos que hizo la CEPAL en un estudio que recientemente entregó a los gobiernos de Venezuela y Colombia a su solicitud sobre la situación de la frontera. Nosotros, le digo, creemos que mientras existan unos diferenciales tan grandes entre los tipos de cambio en Venezuela, una medida de establecer algún mecanismo cambiario específico para la zona fronteriza probablemente puede ser una medida muy frágil. La CEPAL indicaba, señores, ustedes tienen un tipo de cambio de 10, un tipo de cambio que es 66 veces más grande, por lo menos, que es el tipo de cambio del DICOM, y el tipo de cambio del mercado libre, que es ciento y tantas veces más que eso. Mientras existan esos diferenciales de precio de la divisa, no hay forma de establecer un mecanismo racional de control que evite que la gente trate de aprovechar ese gran filón que tiene de obtener ingresos por la vía cambiaria. A mediados del mes de noviembre vimos un informe que fue emanado de lo que es la Cámara de Comercio de Cúcuta, y ellos señalan que efectivamente la apertura de la frontera no ha dado todos los frutos que se habían esperado, que no ha mejorado lo que es el intercambio comercial de la manera que se esperaba. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, nosotros creemos que no ha mejorado ese intercambio comercial, salvo esta situación que le decía de un repunte puntual porque el gobierno decidió que se podía comprar alimentos en Colombia y después venderlo aquí a precios mucho más altos que los precios que estaban establecidos. Podría uno entender esa medida como una forma de ajuste a lo que establezca el mercado. Bueno, una especie de ajuste ultra neoliberal salvaje de lo que establezca el mercado, y entonces hay un incremento muy grande de los precios de los productos en el mercado venezolano. Pero nosotros creemos que esa medida de cierre de la frontera fue una medida errada, y creemos que la reapertura de la frontera pues todavía, si bien estamos de acuerdo con que se haya reabierto el paso de mercancías por la frontera, pues todavía hay allí mucho que atender. Allí había, de una parte, problemas de los transportistas. Hay muchos transportistas que tienen miedo de llevar otra vez sus camiones a Colombia, porque los tuvieron presos en Colombia durante mucho tiempo, o los transportistas colombianos que tuvieron presos sus camiones en Venezuela durante mucho tiempo. Y eso implicó grandes pérdidas, porque si usted maneja una flota de camiones y resulta que los camiones los tiene parados en otro país, bueno, está perdiendo dinero todos los días. Entonces hay temor, hay poca confianza en que realmente esa apertura del comercio funcione. Hay además un problema que tienen que resolver los transportistas. Hay dos problemas que tienen que resolver los transportistas. Uno, el tema de los permisos que tenían que tramitar ante el gobierno colombiano. Hubo muchas empresas que simplemente no quisieron incrementar sus costos y por eso no actualizaron sus permisos, porque no estaban ganando un centavo en Venezuela, entonces no tenía sentido aumentar sus costos. Y el otro tema es el de los seguros, que tienen que pagarlos en pesos o en dólares, y eso es también un problema. Para finalizar, el balance que usted hace más allá de lo que fue este intercambio comercial de las empresas colombianas radicadas en el país o venezolanas radicadas en lo que es la frontera cuando se dio este cierre, y cuál es su perspectiva ya definitivamente para lo que es este año 2017. A ver, nuestra perspectiva es que esa situación debe irse arreglando poco a poco, porque evidentemente las empresas importadoras y exportadoras tienen que ajustar sus sistemas internos, los transportistas tienen que ajustar sus sistemas internos. Está prometida la apertura de un puente en Tienditas. Yo siempre he pensado que ese puente debe ser diseñado por Calatrava, porque eso debe ser una obra de arte. Eso ha pasado años para la apertura, la construcción de ese puentico y la apertura del puentico al tráfico comercial. Pero
esperamos que ese puente entre en funcionamiento. Eso tiene otros problemas porque evidentemente los depósitos, los almacenes, los demás sitios comerciales no están ubicados en tienditas, están ubicados donde habían estado ubicados siempre en San Antonio. Entonces eso implica también un problema para quienes hacen esas tareas de logística en esa zona. Pero esperamos que eso se resuelva. ¿El balance final de las empresas de acá y de allá, cómo quedaron? Yo creo que perdieron. Hubo muchas empresas que perdieron mucho dinero de allá y de acá. Evidentemente, si usted estaba en ese negocio de transporte o en el negocio de servicio aduanal, cualquier otro negocio que esté vinculado directamente a la actividad de la frontera, perdió muchísimo dinero. Y si estaban en otras actividades que dependen también de ese tráfico comercial, porque tenía un restaurancito al lado de donde funcionaba la aduana, bueno, también perdió mucho dinero porque se quedó sin vender durante mucho tiempo. Eso implicó que hubiera muchas, sobre todo pequeñas empresas familiares que tuvieron que cerrar, tuvieron que dedicarse a otra cosa. Aguantaron las empresas grandes. Bien, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era Gonzalo Capriles, presidente de Cabeco.